En este video vamos a revisar los teoremas y reglas de cálculo, a recordar el tema de las formas indeterminadas y vamos a empezar a desarrollar ejemplos. A partir de acá, cuando uno diga que el límite existe, se está refiriendo a que el resultado es un número real, ¿sí? Y en algunas situaciones uno va a escribir la expresión límite cuando x tiende a c de f de x igual L, número real, pudiendo ser c más o menos infinito también. Y se va a especificar en caso de que no corresponda considerar estos casos. Respecto de las reglas de cálculo del límite, siempre que exista el límite, siempre que el resultado sea un número real, las reglas son esencialmente las mismas que hemos visto para límite de sucesiones. En el apunte teórico que acompaña esta semana van a poder encontrar los enunciados de estas reglas de cálculo y cómo se transportan al espacio de funciones. Por lo que vamos a hacer esencialmente esta semana es desarrollar más ejemplos sobre el cálculo de límite. Recordemos las formas indeterminadas, que eran 7 casos, que eran estas formas donde no vamos a encontrar un teorema o una regla que me diga cuál va a ser el resultado, porque no se puede saber cuál es ese resultado hasta no conocer específicamente, en este caso ahora, las funciones que intervienen. El primer caso era infinito menos infinito, que lo que significaba era que ambas funciones divergen a infinito con el mismo signo, ¿sí? O las dos tienen como límite más infinito o las dos menos infinito. 0 por infinito, que significaba que una función convergía a 0 y la otra divergía, sea más o menos infinito. 0 sobre 0, que es que ambas convergen a 0. Infinito sobre infinito, ambas divergen, no importa el signo. 1 al infinito, que es que la función de la base converge a 1 y la del exponente diverge, sea más o menos infinito. 0 a la 0, ambas funciones convergen a 0. Infinito a la 0, que es que la función de la base diverge a más infinito y la del exponente a 0. Siempre que no nos aparezcan estos casos, hay reglas de cálculo que nos van a decir cuánto es el resultado del límite. Por lo tanto, los casos que son para desarrollar y para calcular en particular es exactamente si se cae en alguna forma indeterminada. Vamos a empezar a desarrollar algunos ejemplos. En el caso de límites de polinomio, para x tendiendo a infinito, sea más o menos infinito, se procede de la misma manera que hicimos con sucesiones. ¿Sí? Si uno tiene un polinomio y quiere calcular o el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, como puede suceder en estos términos que aparezcan indeterminaciones del tipo infinito menos infinito, lo más cómodo es directamente sacar de factor común en el polinomio el término principal y entonces nos va a quedar 1 más, acá nos va a quedar a sub n menos 1 sobre a sub n por 1 sobre x, más, etcétera, acá va a quedar a sub 2 sobre a sub n por 1 sobre x a la n menos 2, más a sub 1 sobre a sub n por 1 sobre x a la n menos 1, más a sub 0 sobre a sub n por 1 sobre x
a la n, y ya vimos que todos estos términos, todos estos factores, estas funciones, cuando x tiende a más o a menos infinito, tienden a 0. Con lo cual, todos estos sumandos tienden a 0 y tenemos este primer sumando que es constante, que va a tender a 1, entonces todo lo que tenemos entre paréntesis tiende a 1 y este primer factor diverge, que va a ser más o menos infinito según el coeficiente principal y el exponente de n, el exponente n, si es par o impar, eso lo analizamos, pero el hecho es que si esto se hace tan grande como yo quiero y lo multiplico por números que están tan cerca de 1 como se desee, esto va a tender a, en principio, infinito, se va a hacer tan grande como uno quiera en módulo, y el signo lo va a poder decidir cuando conozca el polinomio y quién es su coeficiente principal y cuál es el grado del polinomio. Pero en sí se puede decidir en los casos cuando x tiende a más o menos infinito y esto diverge. Esencialmente lo que uno obtiene es que si lo que quiere es calcular el límite, sea que x tienda a más infinito o que x tienda a menos infinito del polinomio, en el límite el polinomio se comporta exactamente igual que su término principal. X a la n y acá lo mismo. Menos infinito de a sub n por x a la n. Con analizar el comportamiento del término principal ya sabemos si sabemos que ambos divergen, pero faltaría decidir el signo nada más. Respecto a el límite de los polinomios, pero ahora puntuales, cuando x tiende a c, lo que tenemos que recordar son dos resultados que se enunciaron en la teoría, que es que el límite de la función constante es la misma constante cuando x está lo suficientemente cerca de c, y que el límite de la función identidad es el valor al que uno se está aproximando lo suficiente. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si queremos calcular el límite de un polinomio, en realidad el polinomio es suma de este tipo de expresiones donde a sub k es un número real, una constante, y x a la k es una potencia. Si usamos los resultados, el límite de a sub k, como es una constante, va a ser la misma constante, con x lo suficientemente cerca de c, y en el caso de x a la k, el límite con x lo suficientemente cerca de c, como este existe y es c, va a ser lo mismo que hacer la potencia del límite, y nos da como resultado c a la k. Si ahora multiplicamos, como ambos límites existen, el límite del producto va a ser el producto del límite, de a sub k por x a la k va a ser el producto de los límites,
ambos en la misma situación de la variable independiente, y entonces esto nos está dando a sub k por c a la k. Con lo cual, cada uno de estos términos del polinomio va a tender a sub k por x a la k. Por x no, por c a la k. Y como el límite de una suma, al existir el límite de cada uno de los términos, es la suma de los límites, esto nos va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n del límite de cada uno de los términos, y este límite, como acabamos de decir, es a sub k por c a la k. Entonces nos queda la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k por c a la k, que no es otra cosa que evaluar el polinomio en C. Pero observemos que obtuvimos como resultado que el límite es evaluar el polinomio en el valor C, porque estamos usando las propiedades de límite cuando existe el límite. Esto más adelante, cuando se da esta situación de que el límite coincide con la imagen, vamos a decir que la función es continua. Por ejemplo, si queremos calcular, como teníamos en uno de los ejemplos iniciales, el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, esta propiedad es la que nos permite decir, y no sin necesidad de tener que demostrar, que esto es 4.